Hay una frase que se le atribuye a Juan Domingo Perón que dice que hay que hablar mucho de las ideas, un poco de las cosas y nada de las personas. Y la verdad es que la interna, en los términos que se planteó en los últimos días, es una interna en la que solamente se habla de las personas. Muy poco de las cosas y nada de las ideas. Pero incluso en esos términos, que ya de por sí aparecen completamente patas para arriba, es una interna muy difícil de explicar y de entender. Incluso para nosotros, que estamos empapados todos los días con la política, que hablamos todos los días con figuras de diferentes sectores, que tratamos de detenernos en las sutilezas, nos resulta incomprensible, por ejemplo, que se llame Judas o Poncio Pilatos a personas que no han hecho nada para ganarse ese apodo. No se explica por qué se le reclama desde el Instituto Patria, por qué Cristina Fernández de Kirchner, La Cámpora y otros dirigentes le imputan al gobernador de la provincia de Buenos Aires, horas después de que él diera un discurso en el cual defendió, citó y rescató y elevó a la altura de Juan Perón la figura de Cristina Fernández de Kirchner y se lo considere un traidor. Excepto que cuenten con información que nosotros no tenemos y en cuyo caso sería muy saludable que se la dé a conocer para discutir con todas las cartas sobre la mesa, es imposible entender esto desde el plano de las ideas o desde el plano de las cosas y solamente queda el plano de las personas en un momento en el cual deberíamos estar todos hablando de la lucha universitaria, deberíamos estar todos hablando de la violencia fascista que intenta imponer este gobierno, que manda a matones a pegarles jubilados, a patotas a tirar gas pimienta en asambleas universitarias. En el momento en el que deberíamos estar todos hablando de la motosierra profunda, que no es otra cosa que un ajuste permanente al que nos va a someter el gobierno, y ahora lo dice de manera explícita, porque en los últimos 7 días Milei dijo explícitamente que la universidad pública no sirve, que es solo para los ricos. Es más, es decir, ya no es más un problema de presupuesto, no es más un problema de curro, no es más un problema... No. Dijo que no sirve. Pero también el jefe del ANSES dijo que no hay ajuste a los jubilados. Y Sturzenegger dijo, o Caputo, ya me perdí, dijo, vamos a seguir bajando el gasto, y seguir bajando el gasto, es decir, un ajuste permanente. Y sin embargo, en vez de estar discutiendo todo eso, tenemos que estar discutiendo una interna que, insisto, no tiene que ver con las ideas ni con las cosas, sino que tiene que ver simplemente con las personas. No hay explicaciones, sí hay algunas excusas que se van cayendo a pedazos. Un argumento que escuché fue, bueno, había ministros de Axel Kicillof que estaban juntando firmas por Quintela.
Quintela es candidato a presidir el PJ desde hace por lo menos 3 meses. Cristina anunció que quería ser candidata hace menos de 2 semanas. Si hubo alguien en el interín juntando firmas por Quintela, no se le puede decir nada. Pero además, así como es cierto que hubo ministros del gobierno de la provincia de Buenos Aires que juntaron firmas por Quintela, también hubo y hay ministros de la provincia de Buenos Aires que son miembros de la Cámpora y juntan firmas por Cristina. ¿Cuál es el problema? Y no, por supuesto que entre Cristina y Quintela no hay mucho que discutir. Que si efectivamente hay una interna entre Cristina y Quintela, la enormidad de la figura de una vuelve muy despareja esa elección. Pero pensar que lo que se está discutiendo es la presidencia del PJ y que este debate es entre Cristina y Quintela es tomarnos un poco por boludos. Otro argumento que escuchamos mucho esta semana fue que el problema es que la única que garantiza que las listas estén llenas de leales y por lo tanto que esos votos no se den vuelta en el Congreso es Cristina. Es un argumento que ya se utilizó en el año 17, cuando el peronismo en los primeros meses después de perder el poder se partió en 3 en el Congreso. Y es cierto que ahí había que tomar una medida, que en su momento fue la creación de Unidad Ciudadana, para armar listas que uno supiera que después iban a representar cabalmente a quienes los habían votado. Está muy bien eso. Ahora, hoy la situación es muy distinta porque no hubo ese quiebre en los bloques. Se perdieron, sí, los 3 votos de los tucumanos que responden a Jaldo, algún voto que puso también Jalil. Pero insisto, la situación es muy distinta. Y por otro lado, ¿por qué Axel Kicillof, que hasta ahora no metió nunca ni un concejal en ninguna lista, pondría gente en las listas que no vayan a responderle si está construyendo un proyecto de poder hacia adelante? Te dicen, no, bueno, no es Axel. Axel va a poner gente correcta en las listas. El tema es la gente que se le acerca a Axel, el entorno que se le acerca a Axel para conseguir un lugar en las listas y después darse vuelta. Y de nuevo, no es un argumento, es una excusa. Y es una excusa que dura bastante poco y se cae bastante rápido. Simplemente alcanza con recordar que Cristina, sin ir más lejos, hace un par de años lo bajó al Chivo Rossi de una lista para cerrar con Perotti. ¿Se acuerdan? Y ojo, no está mal. Así es la política. Hay que negociar, hay que construir mayorías. Pero lo que no podés hacer es hacer realpolitik y después darte vuelta y hablar de pureza. O utilizar la pureza como bandera. O para no irnos tan atrás en el tiempo, ¿no fue Mariano Recalde el hombre que dijo en una entrevista en este mismo estudio, en realidad telefónica, pero en este medio, que estaban negociando con el gobierno los votos para poner a Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia? En un Senado donde la enorme mayoría de legisladores responde a Cristina Fernández de Kirchner. Insisto, después podemos tener otra discusión, si está bien o mal esa negociación, si hay que hacer realpolitik o no. Lo que no se puede es hacer realpolitik y después darte vuelta y defenderte como una Carmelita descalza. Esta semana hubo una foto sobre la que vamos a volver en un rato, en la cual está Cristina con el Tano Menéndez y Aníbal Fernández. ¿Cuál fue el motivo de esa foto? Menéndez y Aníbal son los interventores del PJ de Jujuy, puestos en su momento por
quien era el presidente del PJ Nacional, Alberto Fernández, para intervenir el PJ de Jujuy, cuando los diputados que respondían a Rivarola, que era el titular del PJ de Jujuy, en ese momento, le votaron la reforma constitucional a Gerardo Morales. Ustedes seguramente se acuerdan, porque es un tema que acá cubrimos muy ampliamente. Bueno, la Cámpora en Jujuy, para evitar que la presidencia del partido, que ahora se tiene que regularizar, quede en manos de Carolina Moisés, una senadora que, es cierto, votó en particular algunos artículos del RIGI, y eso está mal, pero para evitar que el PJ de Jujuy quede en manos de Carolina Moisés, ¿con quién se están aliando? Con Rivarola, el que le votó la reforma constitucional a Gerardo Morales. Entonces, acá estamos hablando de política, estamos hablando de poder, no estamos hablando ni de ideas, ni de cosas, sino de personas, de poder. Y esa discusión de poder incluso sería más tolerable si alguien por lo menos hiciera el esfuerzo de tratar de explicarnos cómo llegamos a esta situación. ¿Qué pasó entre que Cristina pedía que alguien agarre el bastón de mariscal y considerar traidor al que intenta tomarlo? ¿Qué pasó con la hora de los hijos de la generación diezmada? ¿Ya no es más la hora de los hijos de la generación diezmada? ¿Por qué ya no es más? ¿Por qué cambiamos de idea? ¿Cómo se llega a un gran acuerdo nacional? Yo estaba el 13 de abril de 2016 abajo de la lluvia en Comodoro Pi, cuando Cristina empezó a plantear que lo más importante era pelear contra las políticas neoliberales que se estaban aplicando, sin importar de dónde venía cada uno, sin importar a quién había votado cada uno, porque lo importante era hacer un gran acuerdo nacional en contra de esas políticas neoliberales. Ahora, para hacer un gran acuerdo nacional, primero tenés que tener un mínimo acuerdo con tu espacio político, el peronismo. Y para tener un acuerdo con tu espacio político, por lo menos tenés que mostrar cierta cohesión con quienes a lo largo de 20 años estuvieron siempre a tu lado y no dieron ningún motivo para dejar de estarlo. ¿Con qué autoridad convocás a acordar con otros actores cuando te estás peleando con los que piensan exactamente igual de vos en 99 de cada 100 cosas? Son todas preguntas que no tienen una respuesta y que hacen incomprensible esta interna. También me acuerdo cuando Cristina dijo que el riesgo más importante que había en la Argentina era el de la fragmentación política, porque eso diluía la representación y dejaba en manos de los poderes fácticos la toma de decisiones. ¿Y ahora? Miren, quizás es una proyección de la voluntad o el deseo. Yo creo que va a terminar habiendo un acuerdo. Yo no creo que esto termine en una ruptura y ni siquiera creo que se llegue a una interna. Me parecería sano en algún punto, aunque también con un pésimo timing hacerlo en este momento. Pero independientemente de cómo se resuelva esto, me parece que hay que volver a rescatar nuevamente ese orden de las cosas. Lo más importante son las ideas, después las cosas materiales y por último las personas. Lo más importante es la patria, después se viene el movimiento y después vienen las personas, y no es solamente el nombre de una lista. Es algo que se tiene que ejercer todos los días,
Porque yo no tengo dudas de que si Cristina quiere llevar esto hasta las últimas consecuencias, va a ganar esa interna. Pero el riesgo que corremos es que quien gane esa interna sea coronado como jefe de un campo de cenizas. Que no quede nada que rescatar, que no quede detrás de este proceso que estamos atravesando, al final de este camino que estamos atravesando, no haya lo que tiene que haber, que es un movimiento político que defienda al país, de un gobierno que todos los días se despierta y dice con todas las letras que viene a destruirlo. Esa es la única prioridad. Esa es la única pelea que vale la pena dar hoy en día. Todas las otras tienen que ser subsidiarias. Y me dirán, pero ustedes pedían internas. Ustedes decían que había que dejar de elegir a dedo y a ir internas. ¿Estas no eran las internas que querían? No. Estas no son las internas que queremos. Las internas que queremos son internas donde se discutan ideas y cosas antes que las personas. Y en todo caso donde podamos elegir quién va a ser el candidato que nos represente en la próxima elección. Esta es una interna para que no haya esa otra interna, para obturar esa otra interna, apresurada por quienes saben que su posición se va debilitando con el paso del tiempo y por eso prefieren confrontar ahora y no más adelante. Aunque eso no sea beneficioso al final del camino para el conjunto del movimiento peronista y por añadidura de la nación argentina que necesita a alguien que lo proteja de la agresión permanente del gobierno de Javier Milei. Yo entiendo, participé de muchas internas y siempre el deseo de ganarlas hace que nos extralimitemos un poco, que juguemos fuera del fair play, pero nunca se puede olvidar cuál es la pelea importante que hay que dar. Y estoy seguro, pero estoy seguro que Cristina contra Axel Kicillof no es esa pelea. No es esa pelea. Y de nuevo, se puede ganar una interna, pero si después de esa interna lo que queda es tierra arrasada, es un campo de cenizas, entonces no ganaste, perdiste.